Bien, hoy en esta sesión estamos realizando la cobertura de pruebas para los casos de prueba de inserción para un ítem dentro de un índice en el marco de una lista vector. Hemos considerado varias situaciones para la cobertura que tienen que ver con las regiones que parten el infinito, tanto negativo como positivo, para las situaciones de la inserción de ítems. Por ejemplo, la inserción en un índice negativo, la inserción en un índice cero, inserción en un índice mayor a cero pero menor que longitud, la inserción de un índice de un ítem igual a longitud y la inserción más allá de longitud. Para el caso de índice negativo tenemos estas situaciones en las cuales hemos ido manteniendo algunas estables y otras han ido cambiando, y en ese sentido están descritas en los nombres de los casos de prueba. La primera de ellas, insertar un ítem con índice negativo con tag vacío flexible, la cual establece una configuración de una lista vector mediante el constructor por defecto no parametrizado que establece la entrega del paquete básico, el cual ya por anteriores pruebas hemos determinado como una colección que tiene un arreglo diferente de nulo, una longitud de 0, una longitud del arreglo de 0, una capacidad en 0, es flexible y además puede crecer cada vez que necesite realizar un redimensionamiento en un total de 1000 nuevas ubicaciones. A esto le consideramos el paquete básico. En consecuencia, ahora lo que nosotros planteamos es que para esta situación de índice negativo, con tag vacío y flexible, hemos creado una lista vector con el paquete básico y un arreglo que es espejo para el arreglo que el paquete básico entrega, que tiene dimensión 0. En consecuencia, para la comprobación de esta prueba, hacemos el intento de insertar en el índice -1 el ítem 4, lo cual obviamente va a fracasar. En consecuencia, realizamos posteriormente los asserts, los cuales tienen que determinar que en esa situación la longitud de la colección continúa siendo 0, su capacidad continúa siendo 0, la longitud del vector de arreglos es también 0, la colección continúa siendo flexible, su factor de crecimiento aún es 1000, y por último, las colecciones entre test items, que es esta colección, y la colección de vuelta por el método dar items de la lista deben ser iguales. Esa sería la comprobación para esa situación. Muy bien. Ahora, otra situación que se presenta es cuando se intenta la inserción con índice negativo, pero el tag en esta ocasión es estático y aún permanece vacío. Entonces configuramos la situación, una colección que entrega el paquete básico, establecemos el ajuste de su flexibilidad en falso y una colección espejo para la comprobación. Intentamos la inserción en el índice -1 del ítem 4, la cual debe fracasar, y comprobamos que aún se mantenga los hacer de longitud en 0, capacidad en 0, longitud del arreglo de ítems en 0, la colección aún continúa siendo estática, el factor de crecimiento que fue ajustado aquí continúa siendo 0, y las dos colecciones entre test items, la cual tiene una dimensión de 0, y dar items, la cual fue constituida por el paquete básico, aún sigue siendo con dimensión 0.
Y esa sería la situación de cobertura de pruebas para insertar ítem con índice negativo, con tag vacío y estático. Profe, yo tengo una Además, duda. casos de prueba ya fueron explicados en clases anteriores. Muy bien, ahora vamos a cubrir otra situación y es cuando la inserción ocurre en cero. Tenemos estas situaciones de las cuales hay dos nuevas. La inserción de un ítem en índice cero con tag vacío y flexible, la cual plantea una colección que nace como flexible con el paquete básico y tenemos un arreglo espejo que indicará cómo iría a quedar la colección una vez se realice la inserción. En este caso, entonces, intentamos una inserción en el índice 0 del ítem 4. El tag, recordemos, está vacío. Esto tiene que dar como resultado en que la colección incrementa su longitud a 1, la capacidad se incrementó de 0 por el paquete básico a 1000 después del primer redimensionamiento. Lo mismo tiene que reflejarse en el arreglo de ítems, su capacidad está en 1000. La dinamicidad de la colección continúa siendo verdadera porque todas las colecciones nacen como flexibles. El factor de crecimiento no se ha mutado, se mantiene en 1000. Y el arreglo de test ítems que nació con 1000 posiciones, pero solo se afectó la primera, debe ser igual al arreglo entregado por dar ítems de la lista. En consecuencia, tenemos ya una nueva cobertura para la situación antes mencionada. Muy bien, la siguiente situación es una situación donde se intenta insertar un ítem en índice 0 con tag vacío y estático. Entonces, en esta situación, el tag nace, por ejemplo, con una capacidad de 1000, pero no tiene ningún ítem en él, por lo tanto está vacío. Inmediatamente establecemos su flexibilidad en falso para que quede estático. Y aquí tenemos el arreglo espejo de cómo debería quedar el arreglo de la colección una vez se haga la inserción. Vamos a insertar en el índice 0 el ítem de 4. Esta operación es posible, no tiene ningún problema. La longitud de la colección incrementará a 1. La capacidad de la colección se mantiene en 1000. Lo mismo, la longitud del arreglo de ítems se mantiene en 1000. La colección se mantiene como no flexible. El factor de crecimiento se mantiene en 0 y las dos colecciones, o mejor, los dos arreglos test ítems y el arreglo devuelto por el método dar ítems deben ser exactamente iguales. Y esta sería otra situación de cobertura para nuestra lista. Vamos ahora aquí. Tenemos entonces situaciones, como se mencionan, pero nos hace falta crear los dos casos de prueba para la inserción de un ítem en índice con tag vacío, tanto flexible como estático. Veamos entonces el resultado. Bien, el primero que tenemos que revisar sería la inserción de un ítem en índice con tag vacío flexible. Vamos a ver la configuración de la colección. Creamos una colección de capacidad de 1000 elementos y un arreglo espejo para esa colección de 1000 elementos también. Intentamos entonces realizar la inserción en un ítem, en un índice determinado, cualquiera. En esta situación tenemos que la única posibilidad que podría existir de inserción sería de un índice de 0. Cualquiera otra sería un despropósito, como por ejemplo en este caso, insertar el ítem 4 en el índice 2 no sería posible, la longitud se mantendría en 0, la capacidad de la colección seguiría siendo 1000, la longitud de la colección
del arreglo de ítems seguiría siendo 1000. La colección nace como flexible y se mantiene como flexible. Por ende, su factor de crecimiento es de 1000. Y en consecuencia, tanto el arreglo retornado por dar ítems y el arreglo espejo de test ítems deben ser exactamente iguales. Esto establecería ya una situación en la cual no se puede insertar en cualquier ubicación que no esté contigua en la colección. Otro caso sería la inserción de un ítem en índice con tag vacío pero estático. Creamos una colección con 1000 posiciones, se ajusta la flexibilidad en falso y luego creamos un arreglo espejo también de 1000. Luego intentamos la inserción en un valor distinto de 0. Obviamente esto va a tener consecuencias, no es posible realizar esa inserción. La longitud se mantiene en 0 para la colección, la capacidad en 1000, la longitud del arreglo de ítems también en 1000, la colección no es dinámica, es estática. El factor de crecimiento es de 0 en consecuencia y el arreglo de ítems de la colección debe ser igual al arreglo espejo. No hubo cambios allí. Y esa sería la cobertura para la situación de índice mayor a 0, menor que longitud, donde tenemos un tag vacío ya sea flexible o estático. Bien, ahora la cobertura para índice igual a longitud. Tenemos las mismas situaciones, insertar ítem en longitud con tag vacío flexible y con tag vacío estático. Veamos cada uno de ellos. En el primero configuramos una colección con el paquete básico y un arreglo espejo con 1000 posiciones y el ítem 4 en la posición de índice base 0, 0. Luego procedemos a intentar una inserción en longitud. Como la longitud de la colección es 0, pues insertamos en 0 el índice, el ítem 4. Este proceso tendrá éxito, la longitud será 1. Por el redimensionamiento se produce una capacidad para la colección y longitud para el vector que sustenta a los ítems de 1000. La colección nace como flexible y se mantiene como flexible. El factor de crecimiento en consecuencia sería de 1000 y test ítems contra dar ítems deben ser iguales en el collection assert, quedando la cobertura para esa situación completamente definida. La segunda situación es cuando tengo un tag vacío pero estático y voy a insertar un ítem en longitud. Aquí creo una colección de lista vector de 1000 elementos, pero la colección nace como vacía, tiene disponibilidad de hasta 1000 elementos, pero aún no tiene ningún ítem en ella. De una vez ajusto la flexibilidad a falso y esta sería el arreglo espejo para determinar si el arreglo de la colección es igual al final de la prueba. Realizo la prueba intentando la inserción en longitud. La longitud de la colección en este momento es 0. Entonces inserto en 0 el ítem 4. Esto es posible. Vemos que el resultado sería true. La longitud de la colección queda en 1. La capacidad de la colección queda en 1000 después de su creación, se mantiene. La longitud del arreglo queda en 1000. La colección nació como dinámica, pero se estableció como estática, así que se mantiene como estática. El factor de crecimiento, obviamente, para una colección estática es 0. Y el arreglo de ítems debe ser igual a el arreglo de ítems devuelto por la colección. Y con esto tenemos la cobertura de pruebas para esta situación. Muy bien, la última cobertura para el índice más allá de longitud. Aquí tenemos
las pruebas que se hacen y las dos nuevas pruebas serían la inserción de un índice de un ítem más allá de longitud con tag vacío flexible. Configuramos la situación y tenemos que se crea un arreglo de ítems para la lista con el paquete básico, 0 ítems en principio, pero la colección puede crecer porque es flexible. El arreglo espejo para comprobar sería un arreglo que no va a cambiar en nada con relación a la situación inicial de la creación, el básico. Intentamos la prueba de la inserción más allá de longitud. La longitud de esta colección nace con longitud 0. Se coloca cualquier valor más allá del 0 y se intenta la inserción de cualquier ítem, en este caso el ítem 4. Obviamente esto es un absurdo para una colección que no tiene ningún elemento, está vacía. En consecuencia, no es posible realizar la inserción y la colección se queda nuevamente con longitud 0, con capacidad 0 como nació, con longitud del arreglo de ítems en 0, se mantiene dinámica con un factor de crecimiento de 1000 y el arreglo de ítems espejo debe ser igual al arreglo de ítems de la colección porque nada cambió debido a que esta inserción es un absurdo con sus argumentos. La última situación es cuando el arreglo es estático bajo las mismas circunstancias. En esta ocasión creamos una colección de hasta 1000 posiciones, pero no flexible. La idea es que la colección sea viable para poderla insertar en algún punto. En este caso, el arreglo espejo sería de 1000. Se intenta una inserción, entonces más allá de longitud, la longitud de la colección nació como 0, pero se intenta insertar más allá. Aunque la colección tenga capacidad, no es posible insertar más allá de la longitud. En consecuencia, no es posible, la longitud de la colección se mantiene en 0, la capacidad de la colección está en 1000, la longitud del arreglo de ítems se mantiene en 1000, la colección se mantiene como no dinámica, el factor de crecimiento es 0 porque ya se estableció que la flexibilidad no estaba en verdadero y los dos arreglos, tanto el arreglo espejo de ítems como el arreglo de la colección deben ser exactamente iguales debido a que esta prueba no tuvo éxito. En consecuencia, esta sería la última cobertura para el caso de la inserción de índice más allá de longitud. Entonces tenemos estos casos para esa situación de índice más allá de longitud. Tenemos estos para índice igual a longitud. Estos para índice mayor a 0, menor que en longitud. Estos para índice igual a 0. Y finalmente, estos para índice negativo o menor que 0. Con esto hemos dado cobertura completa a la inserción de un ítem en alguna de las regiones de índice. Luego, lo que haremos es replicar la estructura para el extraer, el modificar, el recuperar. Por su atención, muchas gracias. Hasta la próxima.